Bueno, entonces, inicialmente, pues, como Marcela lo había contado, soy ingeniera química, especialista en diseño de procesos químicos y biotecnológicos. En Conintec me desempeño como coordinadora de proyectos y pues la idea, como les decía, es poderles dar desde la experiencia que hemos tenido, pues esos ajustes, esos lineamientos que ustedes pueden tener en cuenta, pues para poder gestionar efectivamente y de manera adecuada todo lo que respecta a riesgo químico. Para ello, entonces, deseo comenzar con un contexto normativo, pues que nos va a permitir identificar cuáles son esos aspectos importantes que desde la normativa colombiana, pues exige hoy a las empresas el cumplimiento y pues obviamente que está encaminado a toda la dirección en cuanto a la gestión de riesgo químico. Voy a partir del año 2003, en donde se genera pues el decreto 2090, que nos habla de pensiones especiales y de actividades de alto riesgo. Específicamente uno de los ítems que toca este decreto, pues nos habla específicamente de exposición a sustancias cancerígenas. Sin embargo, digamos que en Colombia no se había generado una identificación o un énfasis muy prolongado en todo lo que respecta a riesgo químico. De allí al 2012 se crea un perfil nacional de sustancias químicas, pues el cual fue elaborado en el año 1998 y pues digamos que a hoy, o perdón, a ese tiempo, pues las empresas todavía no generaban esa gestión correspondiente e integral, pues que permitiera identificar esos riesgos químicos. Sin embargo, pues el perfil nacional de sustancias químicas estaba estandarizado y pues fue siendo actualizado pues a través de los años. En el 2013, ya entonces Colombia como país inicia un proceso de adhesión con la OCDE, ¿cierto? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, de acuerdo con ese inicio de ese proceso, entonces Colombia empieza como a alinearse en todo lo que respecta a riesgo, ¿cierto? Específicamente pues al riesgo químico. En el 2013, pues entonces como que se amplía un poco más ese perfil nacional, enfatizando en el Plan de Acción Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas. Allí digamos que se profundiza un poco más el alcance que pretende, pues obviamente cada una de las organizaciones respecto a la gestión de riesgo químico. Y en el 2014 ya entonces, pues de acuerdo con esos lineamientos que exige la OCDE, entonces se comienza a generar esas decisiones, esas recomendaciones, pues que obviamente para incluirse y estar oficialmente incluidos en la OCDE, pues obviamente Colombia, a partir de sus ministerios, pues generó esos planes de acción, esas puestas en marcha y tomar claramente la decisión o digamos, asumir un ítem importante que estaba direccionado al tema de riesgo químico, ¿cierto? Entonces, a partir de este año 2014 ya se comienzan a estructurar algunas de las decisiones implantadas en decretos y resoluciones, pues que ya exigen a las compañías como tal generar esa gestión integral, esa gestión específica para riesgo químico y pues que desde allí entonces comienza en el año 2015 el decreto 1072, pues que nos habla obviamente ya de la integralidad de esas áreas de salud y seguridad en el trabajo, cómo entonces van a hacer match en esa gestión segura de riesgo químico, ¿sí? Adicional, entonces también se crea el decreto 1079, pues que nos habla todo lo respectivo hacia transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta obviamente que por allá en el 2002, pues se generó un decreto bajo los lineamientos de Naciones Unidas, pues que daba como todos los requisitos para poder transportar mercancías peligrosas. Ahora, en el 2016, Colombia crea una política de gestión respecto a riesgo químico asociada al uso de sustancias químicas, que es el COMPES 3868. Este COMPAS 3868 es supremamente importante porque desde allí comienza entonces a todos los ministerios, obviamente, digamos, el ministerio que encabeza pues como toda esa gestión es el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, pues hace adhesión a todos los ministerios de salud, de medio ambiente, de trabajo, etcétera. ¿Y qué va a permitir entonces este COMPES 3868? Hablar de ciclo de vida del producto. Cómo a hoy las empresas deben gestionar su riesgo químico teniendo un enfoque del ciclo de vida del producto. Todas las etapas en donde están involucradas de alguna manera un producto químico, pues cómo debemos generar esa gestión a partir de ese panorama.
Ya después, en el 2018, entonces se crea un decreto supremamente importante y que seguramente es muy común pues, para los presentes, y es el decreto 1496, que nos habla entonces de todos esos lineamientos y todos los protocolos que incluyen el sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Entonces conocemos pues que este sistema armonizado trata obviamente de armonizar, como su nombre lo indica y valga la redundancia, que en cualquier parte del mundo, indiferentemente de los sectores económicos, se hable el mismo idioma respecto a sustancias químicas y que de esta manera se pueda minimizar cualquier tipo de eventualidad, de accidente, incidente, pues que esté involucrado cualquier sustancia química de uso industrial. Entonces, en este decreto ya se crean los lineamientos y el ministerio dice, listo, empresa, usted cómo debe gestionar esa implementación al sistema globalmente armonizado, y pues nos enuncian todo lo que respecta pues a esta armonización. Posteriormente, en el 2020, ya entonces, como ya va muy a la par, digamos, esa gestión integral desde las áreas de SST, desde la integralidad de la gestión, pues entonces el Ministerio de Trabajo crea un inventario de sustancias químicas de uso industrial. Teniendo en cuenta entonces, pues todos los protocolos que vienen desde el sistema globalmente armonizado, esa identificación, esa caracterización de cada uno de los productos, entonces ya se crea ese inventario de tal forma pues que las empresas y las organizaciones puedan comenzar a generar esa, digamos, esa estructuración, ¿cierto?, de sus productos químicos y que se las muestren ante el ministerio, ¿sí? En el 2021, entonces, también se crea el registro de sustancias químicas nuevas, teniendo en cuenta, digamos, ese panorama o ese contexto que viene desde el sistema globalmente armonizado, que viene desde el inventario de sustancias químicas de uso industrial. Lo que pretende entonces el ministerio es generar esa actualización de esas sustancias químicas y darle trazabilidad a los productos químicos nuevos pues, que ingresen a cualquier organización. Posteriormente, entonces, en el 2021, entra ya a regir el tema de la resolución 773, pues que es la que, digamos, nos da aval o nos da el visto legal del cumplimiento del decreto 1496. Entonces ya nos especifican cuáles son los plazos que deben tener las empresas de acuerdo a la naturaleza química de cada producto, nos especifican los lineamientos importantes hacia el etiquetado y el almacenamiento de un producto químico, y todo ese protocolo, pues que obviamente nos da unos tiempos de transición, pero que es importante tener en cuenta, pues que a hoy, al año 2023, pues tenemos ya una obligación importante para poder cumplir esa resolución 773, pues que comienza específicamente con las sustancias químicas puras, ¿cierto? En este mismo año, entonces, también el Ministerio de Trabajo, en compañía con otros ministerios, crean el decreto 1347, que nos habla de todo lo respectivo a plan de prevención de accidentes mayores. Entonces, miren lo importante que es poder observar esa cadena de generación de decretos y de normativas que nos van entonces a especificar, no solamente desde la identificación del producto, sino ya hacia la identificación de una instalación, ¿cierto? De un lugar en donde se almacena un producto químico. ¿Cómo vamos nosotros como empresa a identificar si tenemos o no una instalación clasificada y que me permite generar todo ese protocolo que depende el plan de prevención de accidentes mayores, ¿cierto? Digamos que esta parte del decreto 1347 está más dirigida hacia el tema de seguridad, seguridad del proceso, seguridad en todo lo que respecta algún accidente de tipo mayor, ¿sí? En el 2022, entonces, también vemos que se crea un decreto, el 1630, pues que nos habla ya de la integralidad de la gestión segura de sustancias químicas. Entonces, allí entra entonces toda la, digamos, el complemento de las áreas de no solamente SST, sino todas las áreas que pueden intervenir de manera directa o indirecta, pues a una gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, este decreto 1630 es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues porque nos permite identificar esa integralidad y esos pasos o digamos esos lineamientos, esas condiciones que el ministerio, pues obviamente desde la legislación, pues exigen a las empresas para poder generar su gestión integral. Es muy importante que de pronto hoy nos vamos con esa palabra muy específica,
gestión integral, porque no solamente decir el área de CST es la encargada de gestionar un riesgo químico, hay muchas partes interesadas que de alguna u otra manera entran en esa gestión. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. En este mismo año 2022 se crea entonces el decreto 3032 que nos habla acerca de esa priorización o digamos ese complemento que da hacia el decreto 2090 respectivo a las sustancias de tipo carcinogénicos, ¿cierto? Y pues que nos habla ya específicamente de la permanencia de la exposición. ¿Cómo entonces nosotros como empresa debemos, uno, cuidar a nuestros colaboradores y dos, identificar específicamente cómo es la exposición a una sustancia química cancerígena, ¿sí? Si existe o no una exposición ocupacional y si esa exposición es prolongada o es permanente, ¿cierto? Entonces sí es muy importante poder enfatizar en este decreto 3032. También como ven, pues en el 2022 se generaron varias normativas o lineamientos específicos desde la norma. Se crea también la resolución 2467, que es la que nos complementa todo el tema de la gestión segura para sílice cristalina, ¿sí? Y que nos habla específicamente de cómo vamos a controlar ese riesgo teniendo en cuenta grupos de exposición similar, ¿cierto? Entonces, miren que de manera pues muy breve y enfatizando pues como en cada uno de los años como más críticos, vemos pues que Colombia realmente se ha movido en cuanto a temas legislativos y que es uno de los factores importantes que hoy tenemos que tener en cuenta nosotros para poder gestionar ese riesgo, teniendo en cuenta obviamente que lo primero que deberíamos considerar pues es cuidar a nuestros colaboradores, ¿cierto? Entonces, acá también en las diapositivas o en las memorias que les queden a ustedes, hay una ampliación en cuanto al marco normativo para que ustedes pues la puedan observar, la puedan detallar. Acá van a quedar, pero lo voy a pasar rápidamente pues para que entremos en materia respecto a la gestión. Bueno, entonces, antes de iniciar, digamos, ya específicamente en lo que es la gestión del riesgo químico, pues quiero dar un contexto de qué significa riesgo químico. O sea, sabemos y conocemos y escuchamos en casi todas las industrias, independientemente de los sectores económicos, pues que existe un riesgo asociado a una sustancia química, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cualquier sustancia química que durante su ciclo de vida, cualquiera de las etapas que está incluido un producto químico, puede entrar en contacto con el organismo humano y de esta manera nos puede generar efectos adversos. ¿Cuáles efectos adversos? Pues hay muchos, todo el tema de carcinogenicidad, mutagenicidad, efectos de toxicidades sistémicas, sensibilizaciones cutáneas, etcétera. Es un mundo pues que deberíamos obviamente desde la identificación del riesgo poder asociar esos efectos adversos, ¿cierto? Como ustedes lo pueden observar aquí, pues nosotros tenemos siempre como en énfasis el colaborador. O sea, nuestro principal objetivo siempre será cuidar a nuestro colaborador. Para eso es importante entonces tener en cuenta pues que existen productos químicos de uso industrial que de acuerdo con su naturaleza química, pues entonces nos van a generar algunos efectos adversos. Sin embargo, también es importante considerarlo desde la exposición, porque no necesariamente que nosotros tengamos voy a poner un ejemplo, un formaldehído, por ejemplo, que es un producto químico cancerígeno, pues no necesariamente al colaborador le va a dar cáncer porque esté usando ese producto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante poder tener en cuenta cuáles son esos productos químicos, porque no solamente viene desde un producto, un envase, un embalaje que contenga un producto químico, sino también esos productos de reacción o esos productos que se generan a partir de un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, todo el tema de humos de soldadura, que digamos no está específicamente direccionado a un producto, sino que se genera como tal de acuerdo a un proceso productivo. Tenemos, por ejemplo, obviamente hay que enfatizar en los sectores económicos. De acuerdo con el sector económico vamos a poder tener relevancia o no en algunos productos de reacción. Digamos, todo lo que compete a material particulado, sílice cristalina, cristobalita, trilimita o cuarzo. Y todo esto obviamente va a estar direccionado a los estados de agregación o a las propiedades físico-químicas de cada producto. Vamos a tener que hay productos químicos que son gases o vapores. Vamos a tener también productos químicos que son líquidos o neblinas.
y sólidos y nieblas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con ese estado de agregación, es que nosotros vamos a poder identificar pues, qué efectos adversos me puede generar ese producto, ya sea un producto químico, desde un embalaje, un envase, o ya sea pues digamos, un producto que se genera desde un proceso productivo. Adicional, entonces también importante considerar cuáles son esas vías de ingreso pues, que podemos tener en el cuerpo humano, en el organismo humano. Vamos a tener entonces la vía de inhalación, la vía de cutánea o dérmica y la vía oral. Es importante también nosotros entender, ¿cierto?, las diferencias que existen entre estas vías de ingreso al cuerpo y cuáles son los efectos que puede causar cada una de las vías, ¿cierto? O digamos, la forma como podemos transportar ese producto químico y pues qué afectaciones nos van a generar. Importante, normalmente en la parte de inhalación, en la vía de inhalación, pues la asociamos mucho al tema de higiene ocupacional, ¿cierto? ¿Cómo puede generar un efecto adverso un producto químico? Pues si yo me lo inhalo, ¿sí? Y todo lo que respecta a la parte de ingreso cutáneo, dérmico y oral, está mucho más encaminado al tema de seguridad, ¿cierto? Entonces, es importante que lo podamos diferenciar porque de esta manera, pues vamos a poder generar esa gestión, pues que respecta a cada uno de los factores de riesgo químico. Adicional, entonces también importante mencionar el tema de los sectores económicos, porque yo me atrevería a decir que casi que el 95% de los sectores económicos a hoy les aplica la gestión de riesgo químico, ¿cierto? Independientemente de su producto final, dentro de esos productos que generan como tal, pues el complemento del conjunto de ese final, pues van a estar incluidos unos productos químicos de uso industrial que vamos a tener que identificar, ¿cierto? Entonces, en cualquier sector económico en donde se compre, donde se almacene, donde se use o donde se fabriquen sustancias químicas de uso industrial, pues nos va a aplicar esa gestión integral de riesgo químico. Como les venía comentando, entonces sí es importante poder mencionar o digamos, enfatizar un poquito en esos sectores económicos. Acá pues les pongo algunos de los sectores que inclusive desde la experiencia hemos podido intervenir y asesorar frente a riesgo químico y que ustedes se den cuenta que indiferentemente del sector económico, normalmente va a existir un producto químico de uso industrial que debemos identificar y gestionar para mitigar el riesgo, ¿cierto? Entonces está el sector minero, el energético y petrolero, de acuerdo obviamente con su finalidad, ya sea una extracción, ya sea una regeneración, ¿sí? Una generación energética, un transporte, ¿cierto? Que nos permita obviamente identificar que en ese sector económico van a existir productos químicos de uso industrial, pues que van a ser necesarios identificarlos y gestionarlos. El sector químico y farmacéutico, inclusive la parte farmacéutica, desde el sistema globalmente armonizado se hace una excepción hacia los productos químicos, o sea, medicamentos, pues ya como producto final. Sin embargo, en la producción de esos fármacos es importante tener en cuenta pues que existen productos químicos de uso industrial que vamos a tener que identificar y gestionar para mitigar algún tipo de riesgo. En el sector salud, también todo lo que compete, por ejemplo, a sanitización de áreas, pues va a estar incluido un producto químico de uso industrial. En la parte de construcción o en el sector económico de la construcción, vamos a poder observar desde obviamente producción de cemento, generación de masas asfálticas, todo lo que tiene que ver con la construcción, hasta, por ejemplo, productos para talleres, para mantenimiento, ¿sí? Entonces es importante también mencionarlo porque se ve mucho y entendemos pues que existen muchos productos químicos en este sector. En el sector educación, por ejemplo, también es importante mencionar las universidades que cuentan con laboratorios de análisis químico, laboratorios ambientales, ¿sí? Que obviamente van a tener incluidos productos químicos de uso industrial y que son importantes poderlos gestionar e identificar. En todo el tema de actividad portuaria, nosotros tal vez creeríamos que en la actividad portuaria pues no se presenta como mucha interacción con un producto químico.
Sin embargo, si lo vemos desde la parte del almacenamiento y teniendo en cuenta ese ciclo de vida del producto, el almacenamiento portuario, pues obviamente va a estar delimitado por almacenamientos temporales que vamos a tener obviamente que gestionar. Y de hecho también todo el tema del transporte de mercancías peligrosas, pues va a estar asociada a ese control del riesgo. En el tema de transporte, como lo son pues empresas logísticas, empresas de transporte marítimo, aéreo, pues también vamos a tener asociados todos los productos químicos que podemos estar transportando, almacenando e inclusive utilizando en todo el tema de mantenimientos de vehículos, de mantenimientos como tal de la infraestructura, ¿sí? Y finalmente, pues acá les menciono el tema de, pues, de manufactura, que es claro, pues que en cualquier empresa o compañía que se manufacture productos, van a incluirse productos químicos de uso industrial. Entonces, es más como revisar ese panorama desde los sectores económicos de cada una de sus empresas y específicamente definir, bueno, tenemos que gestionar el riesgo químico y lo debemos hacer desde una manera integral, desde una manera teniendo en cuenta todas esas etapas de ciclo de vida del producto, que es, digamos, lo que a continuación les voy a presentar. Y específicamente esas etapas de ciclo de vida nos van a direccionar a ese cumplimiento, o más bien, no cumplimiento porque COMPES 3868 no es una normativa, es más una política de gestión que nos dan esas recomendaciones, esos alineamientos, pues para poder generar esa gestión integral. Entonces, desde que un producto químico puede entrar por un área de compras hasta que puede salir por una exposición de residuos, debemos objetivizar esa identificación para poder conocer inicialmente, pues digamos, cómo está la empresa en temas de riesgo químico, ¿cierto? Entonces, sabemos que desde el área de compras es importante integrar esa gestión, ya que compras es quien provee como tal un producto químico de uso industrial, ¿cierto? Entonces, desde la parte de compras poder alinear bajo ese contexto normativo que yo les acabo de mencionar es supremamente ganador, pues porque obviamente ya la gestión continua después de la compra va a ser un poco más fácil y digamos más aterrizada pues a esa normativa. Vamos a tener también etapas de importación y exportación en caso de que la empresa le aplique, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nosotros ese riesgo químico hacia esas etapas de exportación e importación? Que después de ello, pues va a estar incluido todo el tema de almacenamiento de sustancias químicas, que acá es uno de, digamos, de las etapas que más genera, pues, mejoras continuas, que más genera intervenciones de acuerdo a toda esa estructura en cuanto al almacenamiento de un producto, ¿cierto? Entonces, todo lo que compete a matrices de compatibilidad química, cómo nosotros vamos a almacenar ese producto tratando en lo posible de no generar un riesgo adicional, ¿sí? Vamos entonces a tener aquí todo lo que compete a tanques de almacenamiento temporal y estacionarios. Cómo vamos a etiquetar esos tanques, cómo vamos a etiquetar, por ejemplo, cilindros de gas, que también entra hacia esa parte de almacenamiento, y todo lo que ya, digamos, está incluido hacia esa gestión en cuanto al almacenamiento. Importante aquí que tengamos en cuenta que el almacenamiento va a estar dirigido a absolutamente todas las áreas en donde se maneje sustancias químicas o se almacenen sustancias químicas. Y que adicional va a estar muy ligado al tema del transporte interno y externo de esas sustancias, ¿cierto? ¿Cómo vamos entonces nosotros a controlar y obviamente a darle cumplimiento a la normativa de transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta si mi empresa pues genera un transporte interno o si genera un transporte interno y externo, ¿cierto? Adicional, entonces también van a estar incluidas todas las áreas de procesos y usos. Como desde la transformación, independientemente del sector económico, pues vamos a tener incluidos esos productos químicos, ya sea para procesos de mantenimiento, ya sea para procesos de manufactura, de producción, todo lo que se especifica pues en cuanto al uso del producto químico. Y digamos que ahí está muy ligado el tema de exposición ocupacional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde esa manipulación y específicamente de cada una de esas tareas en donde se utilizan productos químicos de uso industrial, pues yo voy a poder generar, o más bien la empresa va a poder generar esa gestión continua, esas acciones de mejora, pues que obviamente mitiguen en lo máximo, pues todo lo que respecta a un riesgo químico.
Entonces, acá en la parte de procesos y usos van a estar incluidos pues, todo el tema de elementos de seguridad, elementos de protección personal y pues todo, digamos, todas esas acciones que nos van a permitir, obviamente, cuidar a nuestro trabajador, cuidar la infraestructura y pues gestionar de manera adecuada ese riesgo. Adicional, también vamos a tener entonces un tema de disposición final, que de hecho también se genera un almacenamiento temporal de residuos, que también vamos a tener nosotros que incluirnos desde esa parte o esa etapa de ciclo de vida para saber entonces cómo se debe almacenar un desecho pues químico, cómo vamos nosotros a gestionar esa eliminación de ese residuo, cómo se genera ese residuo desde la fuente, ¿cierto? Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta esa alineación en cuanto a ciclo de vida del producto, porque para las compañías es mucho más fácil poder generar la gestión desde cada una de las etapas, ¿sí? Es importante también contar pues, con esos componentes que nos van a generar la integralidad de una gestión continua, que serían entonces los componentes HS. Normalmente, digamos, nosotros estamos acostumbrados a ver que el riesgo químico se gestiona más que todo la etapa o en el área de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, pues acá yo les quiero contar pues que para la gestión integral del riesgo químico es importante poder mencionar y poder tener en cuenta todos sus componentes que indiferentemente de su rol y su gestión específica, nos van a incluir directamente en esa gestión segura de sustancias químicas. Por aquí me piden que haga un paréntesis, voy a parar un momento y ya continúo. Se me apagó la cámara. Recuerden que si tienen preguntas, en el chat hay una cajita de preguntas y ahí pueden dejar las preguntas para que la ingeniera Juliana al final nos apoye con ellas. Gracias, Marce. Bueno, entonces, como les venía comentando, es importante que desde esa gestión integral del riesgo químico nosotros podamos asociar esas etapas o esos componentes que finalmente hacen integral un modelo de gestión o una gestión continua en cuanto a riesgo químico. Entonces, por ejemplo, está la etapa o el componente de higiene ocupacional, que es supremamente importante para nosotros poder identificar si existe o no una exposición ocupacional, ¿cierto? Entonces, aquí pues está incluido todo el tema de identificación de productos químicos con sus componentes asociados, tener en cuenta pues que cada uno de los componentes de acuerdo con un número CAS, pues podemos generar una identificación, una revisión para poder saber si efectivamente ese componente me genera o no un efecto adverso a la salud, ¿cierto? Y cómo desde la parte de higiene, desde el área de higiene, podemos integrar pues todo el tema de PPs, de controles administrativos, de controles desde la fuente, teniendo en cuenta pues controles de ingeniería y que obviamente esto va a ser importante pues para reducir en lo máximo un riesgo químico. Entonces acá en higiene pues entraría todo lo que compete a grupos de exposición similar, cómo la empresa va a gestionar su riesgo químico de manera, digamos, mucho más proactiva, de forma de que permita reducir pues impactos económicos, porque sabemos pues que la higiene ocupacional es bastante costosa y pues de esta manera vamos a poder también nosotros objetivizar esos recursos económicos pues, que se tienen destinados para la gestión en cuanto a higiene ocupacional. También viene un componente supremamente importante, pues que nos habla de la parte de seguridad, seguridad de procesos, seguridad a la infraestructura, ¿sí? Todo lo que compete a elementos mínimos de seguridad, tales como un kit de derrames, una ducha lavaojos, una ducha de emergencia o un kit lavaojos. Vamos a tener también todo lo asociado a kits para la atención de una emergencia,
alarmas de emergencia, o sea, todo lo que compete obviamente a esa seguridad del proceso, teniendo en cuenta pues ese enfoque de riesgo químico, ¿sí? Entonces aquí es importante que desde las compañías que ustedes puedan apoyar en esa identificación desde elementos de seguridad, teniendo en cuenta que pues revisiones, auditorías periódicas, todo lo que compete a evaluaciones, con criterios de calificación que nos permita obviamente tomar acciones adecuadas frente a la parte de seguridad. También ahí va a estar incluido todo el tema de señalización vertical y horizontal, pues que debemos garantizar que en la empresa se cumpla, ¿cierto? Teniendo en cuenta que identificación de productos químicos, fichas de datos de seguridad vigentes, todo lo que representa también entonces señalización de tanques estacionarios, señalizaciones de acceso restringidos, bueno, ya ustedes me entenderán todo lo que tiene que ver pues con esos elementos importantes desde la parte de seguridad. Adicional también es muy valioso poder incluir la parte ambiental o ese componente ambiental, ¿sí? Teniendo en cuenta que es importante también nosotros poder delimitar nuestro ciclo de vida del producto, ¿sí? Hay algunas empresas que pueden decir simplemente no incluir la parte ambiental, sin embargo, pues desde digamos, una visión de ciclo de vida del producto, sabemos que una de las etapas importantes de ese ciclo es la disposición de residuos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos integrar nosotros desde el área ambiental hacia esa gestión integral respecto a disposición de residuos, emisiones e emisiones ambientales? Si, por ejemplo, en nuestra empresa se generan vertimientos, disposiciones de agua, ¿cierto? Todo lo que compete a la integralidad de la norma ISO 14001, ¿cierto? Que nos permita integrar también, pues, esa gestión de ese riesgo que finalmente es un riesgo químico. También tenemos entonces que incluir todo el tema estratégico gerencial, pues que obviamente como su nombre lo indica, digamos, no está tan asociado a esa manipulación, a ese almacenamiento, a ese transporte de los productos químicos, pero que de alguna manera me va a permitir generar esa gestión teniendo en cuenta que indicadores, teniendo en cuenta políticas de gestión, teniendo en cuenta decisiones organizacionales, pues que va a permitir obviamente encaminar esos horizontes de esos planes de intervención, pues que se puedan generar en cada uno de los componentes. También incluir todo lo que compete a medicina del trabajo, que digamos también va muy asociado al tema de higiene ocupacional, pero cómo nosotros desde la identificación de un riesgo químico podemos incluir medicina desde sistemas de vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta obviamente criterios de peligrosidad, teniendo en cuenta toxicidades sistémicas, teniendo en cuenta sensibilizaciones cutáneas y respiratorias, pues que finalmente eso que nos va a permitir poder engrandecer todo lo que compete a profesiogramas, a indicadores de ausentismo laboral, morbilidad, todo pues lo que digamos está muy involucrado en el tema de medicina laboral. Allí también entonces se priorizarán en resultados, o mejor dicho, análisis paraclínicos, pues que permita obviamente tener en cuenta esos grupos de exposición similar, esos cargos críticos, y pues que obviamente las decisiones desde medicina sean las adecuadas para cada colaborador, ¿cierto? Importante y nuevamente reitero, pues, nuestro objetivo principal es cuidar a nuestro trabajador, ¿cierto? A nuestro colaborador. ¿Cómo lo vamos a generar desde la parte de medicina? Y finalmente, entonces acá les enuncio otro de los componentes que es muy importante para la gestión integral del riesgo químico y es la parte de formación y capacitación. Esto también, digamos que está ligado a todo el tema de pirámide documental, ¿cierto? Porque como ustedes conocen, para cualquier gestión integral, pues es importante poder blindarnos desde un panorama de documentos o de pirámide documental, pues que obviamente nos permita identificar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y que todas estas mejoras o estas acciones de mejora pues queden documentadas y se genere obviamente la respectiva divulgación y la respectiva formación. Esa formación va a estar encaminada a qué? Pues obviamente a todo el tema de riesgo químico, ¿sí? Digamos, a cómo un colaborador puede usar una ficha de datos de seguridad, o sea, cómo puede identificar esas variables importantes, pues que me van a, o que le van a permitir, pues cuidarse, ¿cierto? Por ejemplo, todo el tema también de las brigadas de emergencia, teniendo en cuenta pues ese énfasis hacia
riesgo químico, algún vertimiento, todo el tema de derrames, cómo entonces desde la brigada podríamos generar esas formaciones específicas pues que permitan tener esos lineamientos, esas acciones importantes y mínimas para poder actuar en caso de una emergencia. También en la parte de formación van a estar entonces incluidos las personas o los colaboradores internos de cada compañía y adicional, pues todo lo que son contratistas, terceros, personas de aseo, ¿cierto? Que finalmente vamos a tener un riesgo asociado por responsabilidad social, pues pero que no hacen parte directamente de nuestra compañía. Es importante formar y capacitar a este personal, porque pues nuevamente reitero y digamos que es como mi lema, debemos cuidar al trabajador. ¿Y cómo lo debemos cuidar? Teniendo en cuenta que cada uno de estos factores, de estos componentes, hacen intervención e integralidad a unas decisiones pues, que podemos tomar desde el abordaje de riesgo químico. Importante también mencionarles pues que para cada, digamos, modelo de gestión o intervención desde la mejora continua, es importante tener consolidado una metodología de gestión. Normalmente pues en las empresas y directamente en Conintec se ha usado siempre la metodología PHBA. Ese PHBA va a estar encaminado pues a esas acciones que necesitamos generar primero para cumplir la normativa. Segundo, pues asociado obviamente al cuidado del trabajador. Y tercero, esa mejora continua, pues que en el tiempo va a permitir que un modelo de gestión o una implementación en cuanto al riesgo químico se mantenga vigente. Porque es importante mencionar, pues que nosotros podemos hoy atacar un riesgo, pero en un mes, 2 meses, si no hacemos nada, pues finalmente esto no va a servir, ¿cierto? Entonces, ese PHBA va a permitir esa continuidad y esa revisión desde inicialmente un planear todo lo que compete a una parte documental o digamos, ese suministro que desde gestión calidad, pues nos permite tener esos lineamientos, pues como muy estandarizados y muy propios de la empresa, pues que obviamente den ese horizonte hacia el cumplimiento de las demás etapas. Toda la parte del hacer, que va a estar especificada, pues ya esa intervención específica de cada una de las mejoras que se implementen. Y finalmente, pues un verificar y actuar, pues que obviamente van a estar dirigidos a un cumplimiento de indicadores, a una gestión continua en cuanto a las mejoras, ¿cierto? Poder verificar que efectivamente esas acciones que yo estoy generando a partir de ese, digamos, de ese contexto de ciclo de vida del producto y componentes HSEQ, pues finalmente sí están generando un resultado relevante hacia la gestión, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que, digamos, desde la parte de la gestión interna de cada una de sus compañías, puedan verificar, pues, cuál es esa metodología de gestión que les va a permitir a ustedes que generar planes de intervención muy aterrizados, ¿sí? Lo principal es conocer cómo está hoy su compañía o la compañía que ustedes asesoren en cuanto a riesgo químico y cómo desde esa metodología de gestión vamos a poder implementar planes de intervención pues que favorezcan obviamente a esa prevención en cuanto a riesgo químico. Bueno, entonces, digamos que recopilando rápidamente todo lo que les he venido mencionando, finalmente podemos sintetizar en qué necesita la empresa o qué necesitan las compañías para estar vigentes en cuanto a la gestión de riesgo químico. Inicialmente, el tema normativa, que como les inicié contando, es supremamente importante tenerlo en cuenta, porque aunque normalmente las empresas hoy se dirigen más por el tema de normativa, tal vez desconocen algunas situaciones de tipo legal, pues que son importantes implementar. Entonces, esa parte normativa, supremamente importante. El tema de controles, también entonces especificar por cada una de esas áreas o de esos componentes que generan integralidad, cómo vamos a poder atacar o digamos, disminuir ese riesgo de acuerdo con un control administrativo, un control de ingeniería, y también desde higiene y medicina, pues todos los controles que respectan al individuo, AEPPs, ¿cierto? Entonces, digamos que esta gestión de riesgo químico pues va a estar encaminada, uno, a las personas, porque nuestro principal objetivo es cuidar a las personas,
Lo segundo es intervenir desde el proceso, pues porque puede que yo tenga un riesgo químico, pero no necesariamente pues, sea, digamos, potencial o sea específico en cada proceso. O sea, tenemos que entrar a esa minucia de cada uno de los procesos, identificar realmente qué están usando, cómo lo están usando, cuáles son los otros productos o riesgos que obviamente de tipo químico, pues que están incluidos en esos procesos. Y todo lo que respecta a la gestión integral, que obviamente está encaminado a todo lo que les acabo de comentar, desde el ciclo de vida del producto y componentes HSE. ¿Qué es importante que hoy como organizaciones tengamos en cuenta y qué debemos cumplir? Entonces, todo el tema, por ejemplo, la identificación de IARC. Ustedes saben que IARC es la Asociación Internacional de Estudios sobre el Cáncer, que nos va a permitir entonces identificar y priorizar un riesgo químico de acuerdo con la identificación de sus componentes, ¿cierto? Entonces, específicamente digamos, este ítem IARC va a estar direccionado a todo el tema de pensiones especiales y cómo se aborda desde un criterio, una clasificación de peligro. Vamos a tener entonces también la identificación de toxicidades sistémicas, que son importantes para poder profundizar en esos sistemas de vigilancia epidemiológica y poder, obviamente, implementar acciones de mejora que van direccionadas pues, a exámenes paraclínicos, a EPPs y a todo el tema de profesiogramas y cargos críticos. El tema de PEPAM también es importante que nosotros podamos identificar esos productos químicos de uso industrial desde su clasificación por sistema globalmente armonizado y cómo esa identificación me va a permitir, a partir de cantidades máximas de almacenamiento y capacidades máximas de almacenamiento de cada área, pues verificar si efectivamente en mi compañía tengo una instalación clasificada que apunta hacia el cumplimiento de un plan de prevención en accidentes mayores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta parte de PEPAM, normalmente digamos que las empresas hoy están un poquito o desconocen un poco la identificación de estas instalaciones clasificadas, si le aplica o no. Entonces sí es importante que prioricemos y especifiquemos, obviamente de acuerdo con la normativa del decreto, pues también hacia la realidad de nuestras organizaciones. Sustancias cancerígenas, pues que están direccionadas a todo el tema de IARC e identificación por sistema globalmente armonizado. COMPES 3868, que en repetidas ocasiones les he comentado, COMPES es muy importante para la gestión. Ustedes deben tener en cuenta que el ciclo de vida del producto nos da el horizonte hacia esa gestión, esa intervención de cada una de las acciones de mejora. Obviamente es hora de decirlo, sistema globalmente armonizado, teniendo en cuenta los plazos también y esa identificación de sustancias puras y sustancias mezclas, teniendo en cuenta obviamente la naturaleza química de cada producto que se use. Y adicional, pues cómo vamos a intervenir en esa gestión de almacenamiento, etiquetado, que compete pues a sistema global. También todo el tema de mercancías peligrosas, desde el abordaje en etiquetados de vehículos, lineamientos importantes para el transporte de mercancías peligrosas, cuáles son esos ítems mínimos que debe tener una persona pues, que transporte una mercancía peligrosa. Todo el tema también, digamos, extrapolarlo hacia mapas de riesgo. Importante que las empresas a hoy tengan ese panorama completo de un mapa, ¿cierto? Un mapa de riesgo químico que nos permita identificar inicialmente desde un producto químico, un almacenamiento, una clasificación de peligro, hasta ese énfasis de un proceso. ¿Quién está en ese proceso? ¿Cómo lo podemos ver de manera mucho más visual, teniendo en cuenta los planos de la compañía, teniendo en cuenta la distribución de las áreas? Entonces, este mapa de riesgo es súper, súper bueno, pues porque obviamente nos va a permitir verlo de forma mucho más gráfica, pues consolidar como finalmente todo ese riesgo químico, toda esa gestión de riesgo químico de manera visual. La priorización de riesgos desde los componentes. Es importante que inicialmente generemos una identificación de componentes, de acuerdo obviamente con las fichas de datos de seguridad de los productos químicos que estemos usando pues, en cada uno de los procesos y generar una priorización de intervención. No porque un producto químico sea químico, su naturaleza química, pues nos va a generar un efecto adverso a la salud, no necesariamente. Entonces tenemos que priorizar esa intervención
pues finalmente para poder atacar y controlar ese riesgo. Entonces vamos a tener normalmente escalas de valoración que me van a permitir ir hacia un riesgo más alto, hacia un riesgo medio y a un riesgo bajo, pues que lo vamos inclusive a poder gestionar desde la parte de seguridad, desde la parte de medicina del trabajo. Todo el tema de matrices de compatibilidad, teniendo en cuenta pues las normas técnicas colombianas, las cuales nos hablan de segregación de productos químicos en un área de almacenamiento. ¿Cómo estamos almacenando sus productos químicos? Estamos teniendo en cuenta las incompatibilidades químicas de cada producto. Es importante, y acá como recomendación, generar matrices de compatibilidad específicas por área, que nos permitan obviamente identificar pues cuáles son esos productos químicos que debemos almacenar y cómo los debemos almacenar. Si debemos tener restricciones en cuanto al distanciamiento de los productos, el tema también de los materiales de las estanterías, ¿sí? Va a estar obviamente direccionado hacia ese riesgo pues, que estoy almacenando. Importante fichas de datos de seguridad desde dos panoramas. El primero, obviamente, la identificación de un producto químico desde su documento soporte, que desde la normativa nos habla que pues, el proveedor o fabricante está obligado a entregarnos o a suministrarnos ese documento soporte que nos dará a nosotros aval para poder gestionar nuestro riesgo. Y adicional, las empresas que generen o produzcan productos químicos de uso industrial están obviamente en la obligación de generar su ficha de datos de seguridad. Entonces, a veces de pronto nos hemos encontrado con que hay empresas o personas que dicen, no, pues una ficha de datos de seguridad es muy fácil, cogemos todos los componentes químicos que conformen el producto y sacamos el riesgo más alto y listo. Realmente es importante poder mapearnos desde la bibliografía del libro, del libro Púrpura, ¿cierto? Teniendo en cuenta esas extrapolaciones que da el libro Púrpura de acuerdo con las concentraciones de los componentes, de acuerdo con las propiedades físico-químicas de cada componente y que nos va a permitir asociarle una peligrosidad a ese producto. Entonces, acá las fichas de datos de seguridad es muy importante que si ustedes están en una empresa que fabrique productos químicos de uso industrial, están en la obligación de generar sus fichas de datos de seguridad. Todo lo que compete también a planes de prevención, programas de vigilancia epidemiológico, pues obviamente van a estar dirigidos al tema de riesgo químico, teniendo en cuenta que pues obviamente los procesos, grupos de exposición similar, priorización de esos productos, ya sea un producto químico de uso industrial o ya sea un producto que se genere de mi proceso productivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a incluir todos esos factores de riesgo, pues que me lo dan un producto, ¿cierto? Independientemente de su situación, ya sea un producto químico o algo, un producto de reacción, ¿cómo lo vamos a incluir a nuestro programa de vigilancia? ¿Cierto? Entonces, obviamente aquí van a estar incluidos todos los médicos laborales, que nos van a generar pues esa implementación, ¿cierto? O esa asesoría en cuanto a la generación de los planes y pues finalmente que va dirigido pues hacia el cuidado del colaborador. Y bueno, finalmente acá entonces también está especificado todo lo que compete a ecotoxicidad, teniendo en cuenta efectos de ecotoxicidad, de factores biodegradables, ¿sí? Todo lo que obviamente está dirigido a un tema ambiental o daño, pues ya sea en capa de ozono, ya sea en pues todas las matrices, aire, suelo, etcétera. Entonces, realmente todo lo que les acabo de comentar, digamos que está dirigido también hacia una solución integral que Conintec como compañía les puede brindar. Actualmente nosotros desde Conintec generamos un modelo de gestión integral de riesgo químico que le va a permitir a las empresas poder tener ese panorama completo desde esos componentes HSEQ y pues ciclo de vida del producto. Cada uno de esos modelos de gestión, como ustedes lo pueden ver en el timón, está dirigido hacia un ciclo, ¿sí? Teniendo en cuenta la integralidad de los componentes HSEQ, salud e higiene, seguridad, medio ambiente y calidad, y pues siendo nuestro énfasis o nuestro centro siempre la persona, el ser, nuestro colaborador. Entonces, este modelo de gestión integral está encaminado hacia 4 grandes ciclos. Estos ciclos, ¿qué nos van a permitir? Poder generar la gestión de forma jerárquica y poder obviamente intervenir finalmente hacia un ciclo 4,
el control integral, ¿cierto? Pero obviamente debemos partir desde un ciclo 1 que nos permite la identificación de esos riesgos químicos que hoy estamos teniendo y pues cómo vamos, digamos, a mapear ese plan de intervención que nos permite direccionarnos hacia los demás ciclos. Entonces, desde la parte de ciclo 1 tenemos la revisión, transición y planeación, que está directamente dirigido a un diagnóstico inicial que nos va a permitir identificar qué tenemos, qué no tenemos, qué no estamos cumpliendo, o pues obviamente que sí se ha generado desde la gestión. A partir de ese diagnóstico, de esa identificación inicial, podemos pasar al ciclo 2 que respecta a la caracterización de un proceso, teniendo en cuenta que, primero, una priorización en cuanto a intervención. Nuevamente les reitero, no porque tengamos sustancias químicas de uso industrial, pues vamos a tener una exposición ocupacional o un riesgo que debamos pues eliminar, ¿cierto? Para eso es importante poder priorizar mis riesgos de acuerdo con el escenario en cuanto a productos químicos y tener esa trazabilidad en cuanto a exposición. Cómo una persona está usando ese producto, cuánto tiempo lo está usando, quiénes son esos cargos asociados, si puede entrar o no por un grupo de exposición similar, pues para finalmente entonces generar pues un avance hacia un ciclo 3 que va a estar dirigido pues hacia un monitoreo ocupacional. ¿Cómo vamos nosotros a poder hacer sinergia o juntar una identificación cualitativa y una identificación cuantitativa, ¿cierto? ¿Qué nos va a permitir todo esto? Pues darle, digamos, objetividad en cuanto al cumplimiento de normativa, generar intervenciones de tipo ingeniería, de tipo administrativo, todo lo que tiene que ver pausas activas, rotaciones, señalizaciones, bueno, todo lo que compete a la parte administrativa, inclusive formaciones y capacitaciones, y adicional, todo lo que está dirigido hacia el EPP, ¿cierto? ¿Cómo vamos entonces nosotros a poder identificar de acuerdo con un monitoreo y de acuerdo con una identificación a partir de un índice de riesgo, pues que me permita identificar qué debo hacer, ¿cierto? Adicional, pues acá también va a estar consolidado toda la gestión desde el ciclo de vida del producto, teniendo en cuenta entonces cómo debo almacenar, si debo hacer matrices de compatibilidad, si debo generar fichas de datos de seguridad, si debo entonces generar planos de segregación, todo lo que compete al sistema documental que valida esa gestión integral de riesgo químico. Y todo esto entonces nos va a permitir que llegar finalmente a un control integral del riesgo, que nos va a permitir minimizar, pues obviamente el riesgo. Obviamente sabemos que un riesgo químico, pues no se puede, digamos, eliminar completamente, ¿sí? Pero podemos integrar algunas estrategias que nos permitan, obviamente, minimizar al máximo ese riesgo. Como les comentaba, entonces, controles de tipo de ingeniería, todo lo que compete a extracción en áreas. Vamos a tener también entonces identificaciones de controles dirigidos hacia los EPPs, cómo vamos entonces a generar una identificación de una mascarilla o un filtro, también controles de tipo eliminación, pues porque finalmente desde todo ese protocolo de ingreso por compras, por almacenamiento, podemos identificar que yo puedo reemplazar mi producto químico, no necesariamente lo tengo que seguir usando. La idea es que poder, obviamente, encontrar un producto, pues que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y pues que digamos desde su priorización en cuanto a riesgos pues sea un poco menor, ¿cierto? Entonces, digamos, hacia eso está dirigido nuestro gran modelo de gestión de riesgo químico. Inicialmente una identificación, posteriormente una caracterización, pues que nos va a permitir jerarquizar el riesgo y controlarlo, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos, a grosso modo, ese es el panorama que hoy nosotros en Conintec generamos y obviamente les permitimos ser un aliado en cuanto a sus controles, en cuanto a su gestión integral del riesgo químico. Obviamente, como les venía comentando, pues todas esas áreas o esos componentes HSEQ van a tener que estar incluidos en esa gestión. Entonces, sí es importante poder tener ese acompañamiento y esa disponibilidad de cada una de las áreas competentes, pues que finalmente nos va a permitir tomar decisiones estratégicas y pues minimizar esos riesgos. Y pues de esta forma es que nosotros entonces generamos una consolidación de toda la información que viene desde el modelo de gestión
y se implementa en una herramienta virtual, ¿cierto? Entonces, nosotros en Conintec contamos con una herramienta virtual llamada Cora. Esta herramienta virtual permite integrar absolutamente todos los ciclos y las mejoras y los entregables de la gestión integral, pues que obviamente nos permita, primero, tener consolidado toda la información en un mismo sitio. Segundo, poder darle solución a temas de auditorías, requisitos legales, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder nosotros justificar a la autoridad competente en cuanto a la gestión? Y adicional, pues obviamente nos va a permitir tener digamos, un manejo mucho más integral, mucho más didáctico, de tal forma de que esa gestión sea continua, que no paremos en la gestión, que generemos cada día la identificación, la caracterización, la jerarquización y el control. Porque finalmente, casi que todos los días puede estar entrando un producto químico a una compañía. Entonces, si no lo identificamos, si no lo caracterizamos, pues lo siguiente no se va a poder generar. Para ello, entonces, les quiero mostrar los tableros, o digamos la forma metodológica que Conintec a hoy tiene para poder entregarles a ustedes o a las empresas pues, que asesoramos esos resultados del control integral. Entonces, vamos a tener obviamente tableros de Power BI que nos van a permitir identificar pues cada uno de esos resultados, esos hallazgos. Por ejemplo, desde la parte del ciclo 1, la identificación desde el ciclo de vida del producto, teniendo en cuenta entonces todo el cumplimiento de la metodología de gestión PHBA, cómo estamos entonces en un estado ideal versus un estado real de la compañía, porque es supremamente importante saber y conocer a hoy cómo está la compañía en tema de riesgo químico, para poder obviamente generar las acciones pertinentes. Y adicionalmente, en cada una de las etapas de ciclo de vida, pues digamos qué porcentaje tenemos de acuerdo a esa gestión, ¿cierto? Entonces, aquí de esta forma, pues lo podríamos integrar, pues de tal forma que le permita a la empresa poderlo ver bonito, poderlo ver de manera rápida y también generar resultados rápidos ante una gerencia, por ejemplo. Desde la parte del ciclo 2 vamos a poder tener entonces una identificación de un producto químico basándonos en una ficha de datos de seguridad. ¿Cómo le podemos dar respuesta entonces a todo el tema de mercancías peligrosas? Si yo tengo o no productos químicos, pues que generan efectos importantes de acuerdo a su clasificación de peligro. Vamos a tener también todo el resumen de esos productos químicos que la empresa tenga, dándole cumplimiento al tema del sistema globalmente armonizado, dirigidos también hacia una generación de etiqueta de seguridad y pues como documento soporte una ficha de datos. Desde la herramienta virtual, nosotros también prestamos el servicio de generar etiquetas de seguridad a partir, pues obviamente, de una etiqueta, un código QR que le permita entonces a los colaboradores tener acceso directo pues a esa información que mínimamente pide la normativa, ¿cierto? Y que obviamente va a estar dirigida a ese control del riesgo. Desde la parte de medicina laboral, vamos a poder entonces analizar 13 toxicidades sistémicas que nos permiten identificar cuáles son esos efectos adversos a cualquier órgano diana, pues que está dirigido a un componente químico. Entonces, si queremos enfatizar por ejemplo, un sistema inmune, acá vamos a poder observar cuáles son esos componentes que están dirigidos a un producto y pues que me van a afectar el sistema inmune. Y de esta manera, pues obviamente en compañía de nuestro grupo interdisciplinar, pues contamos con una médica toxicóloga que nos permite entonces tener ese suministro en cuanto a la identificación de toxicidades sistémicas y obviamente todo el equipo pues que genera integralidad en cuanto a esos resultados y esas identificaciones. Desde la parte de higiene ocupacional también entonces vamos a poder priorizar cuáles son esos componentes que nos van a generar un efecto adverso a la salud, teniendo en cuenta un criterio de carcinogenicidad, un criterio de mutagenicidad, de acuerdo, obviamente, digamos, un enfoque bibliográfico, ¿cierto? Todo lo que compete a IAR por grupo 1, 2A y 2B, y lo que compete también a sistema globalmente armonizado. Adicional, entonces también vamos a tener desde un ciclo 2 toda la caracterización en cuanto a exposición ocupacional por grupos de exposición similar. Vamos a poder entonces intervenir desde esa priorización de cada producto químico, esos procesos
específicos, pues que nos van a permitir o nos va a arrojar un índice de riesgo de acuerdo pues con una normativa específica o con una base en cuanto a valoraciones, clasificaciones de riesgo, y que obviamente esto que nos va a permitir desde la parte cualitativa poder tomar acciones en cuanto a monitoreos, en cuanto a propuestas, obviamente monitoreos por GES, identificación de EPPs, controles desde la fuente, ingeniería, controles administrativos y controles de EPP. Bueno, y pues finalmente, obviamente acá está estructurado pues entonces unos resultados que van dirigidos hacia otros modelos de gestión, pero básicamente eran pues como los que les quería presentar en este escenario y bueno, pues realmente eso era lo que tenía pues planeado para el día de hoy. Recuerden pues que tenemos un espacio de preguntas, si de pronto les surge alguna inquietud, pues lo podríamos revisar. Y por acá tenemos una pregunta. Dice, buenas noches, soy un trabajador de una planta farmacéutica. Quisiera saber cómo puedo yo exigirle al empleador que me informe a qué riesgos químicos estamos expuestos los trabajadores y cuál es el medio más idóneo para socializar estos riesgos. ¿Existe alguna norma clara para esta condición? Gracias. Bueno, allí es supremamente importante que tengamos en cuenta, primero, quién es mi proveedor o fabricante de esos productos químicos de uso industrial, ¿cierto? Porque, nuevamente reitero, desde el ámbito del sector económico farmacéutico, digamos que el sistema globalmente armonizado hace una excepción a esos productos finales, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, que serían medicamentos, productos de aseo, cosméticos. Sin embargo, desde esa gestión integral e identificación, desde el proceso es importante, entonces, uno, por exigirle a su proveedor o fabricante, pues, toda la disposición en cuanto a fichas de datos de seguridad, porque a partir de la ficha de datos de seguridad es que nos vamos a poder dar cuenta o vamos a poder priorizar esos riesgos que nos puedan generar los productos químicos, ¿cierto? Entonces, digamos que esa sería, pues, como el factor más importante, la gestión de ese documento soporte y posteriormente la identificación para conocer si específicamente existe un riesgo, si mi colaborador está expuesto o no, cuál es ese proceso en el que está incluido o usa ese producto químico, ¿cierto? Entonces, hay una serie importante de variables, pues que obviamente van a estar dirigidas hacia esa gestión de documentos soportes y ya la identificación importante o especial de cada proceso. Digamos que la normativa asociada pues va a estar identificado pues por sistema globalmente armonizado desde decreto 1496 y resolución 773. Todo lo que compete entonces a la integralidad desde SST, teniendo en cuenta exposición ocupacional, teniendo en cuenta que puedo tener componentes cancerígenos que van dirigidos hacia una resolución 3032, por ejemplo. Entonces, digamos que va a estar integral, o sea, van a haber varias normativas que nos van a exigir primero esa identificación y posteriormente ese control. Juli, no, pues por el momento no vemos más preguntas. Recuerden entonces, pues ahí está activo el chat, perdón, preguntas y respuestas. Ahí nos pueden dejar entonces sus preguntas, agradecerles por el espacio, recordarles que estamos pues en las redes sociales, ¿cierto? En Facebook, en Instagram. Y bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias por permanecer hasta el final. Estamos atentos a lo que puedan necesitar, no duden en contactarnos. Contamos con un equipo interdisciplinario pues dispuesto para apoyarlos en sus empresas a lo que puedan necesitar. Muchas gracias por estar acá y bueno, le damos espacio entonces. Vamos a esperar un momentico si alguien más tiene alguna preguntita, si se animan, a ver qué más pasa pues. Marce, gracias. Realmente de antemano agradecerles el espacio. Realmente nosotros queremos ser pues una empresa que les permita a ustedes tener alianza y poder generar esas intervenciones que de pronto son complejas, son complicadas, dependen de tiempo. Entonces,
cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarnos. Acá con Marce, pues ella es nuestra coordinadora comercial que les puede asesorar, obviamente en conjunto con nuestro equipo de riesgo químico. Y pues la idea es poder cumplir con esas necesidades que ustedes tienen o las empresas que ustedes asesoran, y pues que finalmente podamos cuidarnos todos, ¿cierto? Básicamente, digamos que ese es como el mensaje que les quiero dejar. Nuevamente les agradezco y bueno, si tienen de pronto otra inquietud o pregunta, con mucho gusto lo podemos solucionar y responder. Recuerden, por favor, también diligenciar la encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. También quedó pues ahí el link de la encuesta. Y en el correo electrónico que nos dejen en el link, nosotros vamos a enviarles las memorias de este momento. Entonces, yo creo, Juli, que ya cualquier duda, pues estamos ahí, están nuestros datos. Y bueno, que tengan una bonita noche y gracias por estar acá.